Ahí ¿lo alcanzan a ver? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de dos propiedades muy importantes, también para la parte de propiedades físicas del agua que ustedes pueden ir anotando, pues que me imagino que ya han puesto en sus talleres. Cohesión y tensión superficial son otras de las propiedades quizás más importantes del agua. Entonces, la cohesión y la tensión superficial son dos propiedades bastante importantes que garantizan, o son garantizadas más bien, por el puente de hidrógeno, que ya vimos hace poquito, ¿cierto? Esas dos fuerzas son, digamos, la cohesión y la tensión superficial. La primera nos dice es qué tanto las moléculas de agua se mantienen unidas, y la siguiente es qué tanta resistencia pone el agua para se rompe o para que su superficie sea rota, ¿cierto? Eso es lo que significa las dos. Repito, la primera propiedad, la cohesión, es qué tanto grado de unión tienen las moléculas de agua entre sí debido a su fuente de hidrógeno, ¿cierto? Y la siguiente nos dice es qué tan, digamos, qué tan fuerte es la superficie del agua a ser deformada, qué tanta resistencia ofrece. La primera propiedad, la propiedad de la cohesión, nos garantiza una propiedad que se conoce como viscosidad, ¿cierto? El agua, de hecho, es una sustancia bastante poco viscosa, ese valga la redundancia. Aquí, listo. Entonces, esa propiedad de la cohesión permite de que exista, de hecho, el agua tiene una gran cohesión interna, pero es tan interna esa cohesión de que las moléculas no están tan separadas unas con otras y por ende el agua pueda fluir. La cohesión es responsable de que el agua pueda ascender, ¿cierto? Por ejemplo, en las copas de los árboles. Como el agua se mantiene tan cohesionada, el agua tiene una mayor capacidad para fluir. Está trabada la diapositiva, lastimosamente es algo que no depende de mí, sino depende de Teams. Una cosa que no me gusta, la verdad, para trabajar, pero bueno, es lo que da. Espero que se mantenga donde quiero tenerla. Ahí, ¿cierto? Bueno. Dios, esta plataforma no es muy buena para trabajar diapositivas, lastimosamente. Bueno, voy a utilizar esta que está acá entonces, donde se encuentra lo que quiero dar. No, esto es una... Voy a dejarla. No, esto es una cosa impresionante. Chicos, disculpen, esto no sé, esto ya es una cosa de Teams, lo he intentado varias veces, a veces funciona, a veces no funciona. Bueno, no se preocupe, profe. Listo. Bien, entonces como les decía, las propiedades son cohesión y tensión superficial. La cohesión nos dice qué tan unidas están las moléculas de agua, ¿cierto? Entonces, esa cohesión es elevada, muy elevada en el agua. Al las moléculas de agua estar cohesionadas unas con otras, eso hace de que el agua pueda fluir fácilmente. Si las moléculas estuvieran muy separadas unas con otras, no hubiese tanta cohesión entre esas moléculas de agua, obviamente el agua fluiría más lentamente, como ocurre, por ejemplo, con la jalea o con la miel. Como están tan unidas unas con otras, eso hace primero de que las moléculas de agua estén contenidas. Por ejemplo, en las células, la cohesión tan fuerte que tienen las moléculas de agua hace de que estas se contengan en la célula y la célula no se rompa, porque está bien cohesionada. Entonces la célula puede mantener agua y es muy difícil, a menos de que ocurra un fenómeno de difusión, a menos de que la célula esté expuesta a un medio saturado, que me imagino que eso lo vieron en su molecular, a menos de que ocurra ese fenómeno, el agua dentro de la célula se mantiene contenida. Esa característica de la alta cohesión es lo que permite, por ejemplo, que el agua pueda fluir a través de cualquier conducto. Por ejemplo, para el caso de las venas, por eso nuestro plasma sanguíneo es prácticamente agua, porque de esa manera la sangre puede moverse enteramente por las venas, por las arterias. Entonces, al estar contenida, eso se debe a su gran cohesión, ¿cierto? Es una propiedad. Y lo otro que también permite es su alta capacidad de fluidez, o sea, hay mucha fluidez, el agua fluye fácilmente. Y esa fluidez permite que cualquier fluido que contenga agua pueda arrastrar cualquier cosa que desee. La segunda propiedad es la tensión superficial. La tensión superficial, como lo muestra nuestro amiguito en la foto, ¿cierto? Este amiguito se conoce como, si mal no recuerdo, pues campeador, si mal no recuerdo. Bueno, o puede ser cualquier criatura que se deposite sobre el agua. Lo que ocurre con este amiguito es que él distribuye todo su peso corporal en la película del agua.
Y eso ocurre por la tensión superficial, que es la capacidad que tiene el agua de evitar que su superficie se deforme. Por eso nuestro amiguito puede mantenerse Profe, qué encima del agua. pena. ¿Sí? ¿Me puedes repetir de nuevo la tensión superficial que se me fue Sí, el claro. internet? Claro, no te preocupes. Repetir que la tensión superficial es una propiedad que tiene el agua o digamos, a la diapositiva, de evitar, o más bien la propiedad que tiene el agua para evitar que su superficie se deforme por acción de una fuerza externa. Si yo, por ejemplo, presiono o un laguito o un charco de agua, yo veo que mi dedo puede entrar fácilmente, ¿cierto? Porque mi fuerza supera la tensión superficial. Pero cuando un pequeño amiguito como el que tengo aquí en la foto, ¿cierto? Un animalito que aprovecha esta tensión superficial, tiene un peso que no supera esa superficie o esa fuerza de la superficie, él puede caminar literalmente sobre el agua, ¿cierto? Entonces, lo que hacen estos animalitos para poder transportarse sobre el agua, para poder depositar sus huevos y demás, es que aprovechan la tensión superficial del agua para no hundirse. Y los depredadores, pues obviamente no se los pueden comer, entre comillas. Eso se llama tensión superficial. La fuerza que ejerce el agua para Profe, evitar esa tensión no viene siendo, o sea, como si se le formara una capa arriba como de gelatina, así, Sí, obviamente como si cualquier se sustancia. pusiera un poco más densa. Exactamente, entre más tensión superficial posea, mucho más difícil es yo deformar esa sustancia. Por ejemplo, lo que ocurre cuando yo mezclo agua con almidón de maíz, ¿cierto? Se convierte en un fluido no newtoniano en el cual yo puedo, a pesar de que yo aplique una tensión muy fuerte, él actúa como si fuera una pared, porque eleva la tensión superficial porque las moléculas se cohesionan muy rápidamente. Lo mismo ocurre con el agua. El agua, sí, En el caso del Mar Muerto, ¿usted no ha escuchado eso por allá por claro, Israel? claro que sí. ¿Qué pasa allí? ¿Qué tiene que ver de pronto esa tensión superficial con lo que pasa con esas aguas del Mar Muerto? Las aguas de Mar Muerto tienen una característica, es que tienen una elevada salinidad. Entonces, la elevada salinidad del Mar Muerto lo que genera es que cualquier cuerpo que entre experimentará algo que se conoce como flotación. La flotación ocurre porque el cuerpo tiene una menor densidad de la densidad que tiene el agua salada. Entonces, en nuestro caso, en un cuerpo humano que tiene básicamente una gran cantidad, bueno, tiene depósitos grasos y agua dulce más que nada, porque nuestra agua salada es bastante reducida, obviamente flotará, porque la densidad de este líquido, o sea, entre mayor sea la densidad, mayor será la tensión superficial que ofrece. Entonces, entre más sólidos disueltos tenga, más sales tenga disuelta, de más y más salada sea el agua, mucho más fácil será flotar. Por eso la flotabilidad en el mar, en teoría, sería mucho más favorecida. Obviamente no ocurre porque el mar no tiene la salinidad que tiene un mar muerto. La salinidad es mucho mayor por kilogramo cúbico o por kilogramo, perdón, de peso de agua. Entonces, repito, la tensión superficial se incrementa cuanto más solutos o cuanto más sales estén disueltas en el agua. Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora, en el agua normal, la tensión superficial evita que Ahora, ¿qué ocurre a nivel celular? Ocurre que la tensión superficial hace de que las células, por ejemplo, a pesar de que tengan una gran unión de agua como tal, las células, pues, no se deforman fácilmente y puedan mantener la forma. La forma de las células se mantiene gracias a la tensión superficial, porque el agua, al tener una cierta facilidad o más bien una cierta fuerza para poder ser rota, obviamente las células que mantengan agua serán, digamos, o mantendrán su forma de manera más adecuada. Esa es la característica, por eso es que el agua es tan importante, chicos. Primero, el agua puede ser contenida, no se escapa fácilmente de las células. Puede fluir fácilmente, por lo tanto, eso facilita una gran cantidad de reacciones. Y la tensión superficial permite que las células mantengan su forma. Por eso es que el agua es tan importante. Esa resistencia que ofrece a ser rota la superficie hace que las células tengan una cierta turgidez, que sea difícil partirlas y deformarlas, a menos de que ocurra un fenómeno molecular, que ya eso puede ser apoptosis, necrosis, etc. Pero básicamente esa es una característica típica del agua contenida dentro de los sistemas biológicos. ¿No hay más preguntas, chicos? ¿Todo entendido? Profesor, Sí, a Alejandra profe. Castro se le fue el internet. ¿A quién? A Alejandra Castro. Repito y reitero a las personas que se les fue en internet, esta clase queda grabada, queda en Canvas de nuevo para que puedan acceder a ella.
Traten de volver a acceder lo más que puedan, pero de todas maneras queda grabada la clase, no se preocupen. Bien, continuando nuestra clase del día de hoy, vamos a hablar, entonces ya hablamos de las propiedades físicas del agua, ahora vamos a hablar de las propiedades químicas del agua. Bien, y entre esas, un concepto muy clave que vamos a repasar, lo que es el equilibrio químico, conceptos de ácido y base, todo hacia el concepto de pH. El concepto de pH quizás es el más importante que veamos al principio de nuestra clase de bioquímica, es muy importante y de hecho voy a hacer un poquito de énfasis en él. Quizás hablamos de él en la próxima clase porque creo que no dé tiempo de hablar de pH, pero desde ya los invito a que se vayan preparando como tal, solamente que hoy vamos a hablar algunos conceptos clave. Bien, entonces antes de eso, aquí tengo para ustedes, voy a mandárselos al grupo, voy a abrir un momentico mi Instagram, aquí lo tengo abierto, para que vean algo muy chévere que les voy a pasar ahorita, que es una publicación. Se me había olvidado pasarlo desde el principio, pero se lo voy a pasar ahorita. Entonces, mientras tanto, vamos a hablar principalmente de las llamadas teorías ácidos-base. Voy entonces a mandarles esto acá. A compartírselas. Compartírselas en WhatsApp. Entonces, por favor, si tienen sus teléfonos abiertos, mandé al grupo un link al grupo, un link para Instagram, ¿cierto? De un recuadro, me gustaría que revisáramos ahorita, en comparación con esta, les queda a ustedes como de resumen, ¿cierto? Vamos a hablar del concepto de ácido y base, ¿cierto? Ácido y base, ¿a qué nos referimos primero con eso? Obviamente para poder hablar de lo que es pH tenemos que comenzar a hablar de estos dos conceptos. El concepto de ácido y base tiene dos grandes vertientes, pero en lo que les mandé, digamos, en la publicación existe un tercer concepto. Ese concepto lo pueden ustedes revisar con todo el gusto, pero voy a hablar básicamente de los dos, que son el concepto de Arrhenius y el concepto de Bronsted y Lowry. ¿De acuerdo? Comencemos entonces. El concepto de ácido y base, según Arrhenius, ¿cierto? El señor Svante Arrhenius, ¿cierto? Habla de un concepto que se basa principalmente en la capacidad de cualquier sustancia de soltar o de liberar o de aumentar la concentración de iones hidrogeniones o de iones hidrógeno. Eso es lo que se conoce normalmente como ácido. Según Arrhenius, cualquier ácido es una sustancia que en agua, cuando llega en contacto con el agua, libera hidrogeniones o iones hidrógeno. Entre mayor la cantidad de hidrógenos, mayor cantidad de hidrógenos va a liberar al agua. Es decir, si tienes dos hidrógenos, cuando se une con el agua, liberará un total de 2. Si tiene 3 hidrógenos en su estructura, liberará 3 hidrogeniones. Recuerden que el término hidrogenión es lo mismo que yo decir protón. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Un protón es básicamente un protón de hidrógeno, o sea, un protón de hidrógeno ha perdido su único electrón disponible. Recuerden que el átomo de hidrógeno tiene un protón y un neutrón. Y un electrón, perdón, que va a salir. No, mentira, un protón y un electrón. Entonces, aquí tengo el protoncito. Y tenemos el único electrón que tiene el átomo de hidrógeno como tal. Recuerden que esa es su distribución electrónica. Entonces, al él perder su único electrón, queda convertido en un protoncito. Por eso es que se denomina como hidrogenión. O protón, también se lo conoce en química, para que no se les olvide eso. Entonces, recordamos, según el concepto de ácido de Arrhenius, un ácido en agua libera siempre varios protones, dependiendo de la cantidad que tenga disueltos. Eso es lo que es un ácido. ¿Y qué es una base para Arrhenius? Una base es una sustancia que en agua suelta o libera hidroxilos, iones hidroxilos, que son negativos. ¿Ven? Entonces, esos hidroxilos son claves de una base. Entonces, un ácido y base de Arrhenius libera. El ácido libera hidrogeniones, la base libera hidroxilos. Bien, eso es lo que significa. Ahora, la limitación de Bronsted de Arrhenius, perdón, la sobrepone los señores Bronsted y Lowry, que crean en el año de 1932 Profesor, la llamada, señorita. ¿puede repetir bases la anterior que se me fue en internet y no existe? Claro, aquí está, mira, aquí está. El concepto de ácido de Arrhenius es lo que pasa es que se quedó trabada es el internet, o sea, es la conexión de Teams, que es la que tiene problemas. Yo aquí estoy perfectamente en
pero está trabada, se trabó ahorita, está trabada en Bronsted-Lowry. Entonces hay que esperar que se... Lástima, son cosas de la conectividad. Y nuevamente... Recuerden que esto mismo que les estoy hablando lo tienen ustedes en la publicación que les mandé de Instagram, de una página que se llama Chem World, que pueden revisar también. La mandé al grupo de WhatsApp. Y nuevamente voy a compartirles. Esta mi diapositiva la pueden observar todos. Sí, profe. Sí, profe. Entonces recordemos, ácidos segundarginios son aquellos que liberan, cuando se unen con agua, liberan hidrógenos, hidrogeniones o protones. Hidrogeniones o iones hidrógeno o protones. Bien, esas son las tres dominaciones. Y siempre lo hacen dependiendo de la cantidad de hidrógenos. Si tiene 2 hidrógenos, libera 2 hidrogeniones o 2 iones hidrógeno o 2 protones. Si tiene 3 hidrógenos, libera lo mismo. 3 hidrogeniones, 3 protones. Siempre. Pero el concepto de base es aquella sustancia, según Arrhenius, que en agua, o sea, se disuelve en agua, libera hidroxilos. Por ejemplo, hidróxido de sodio, hidróxido de calcio, hidróxido de aluminio. Liberan siempre hidroxilos, que son grupos funcionales OH negativo, son grupos negativos, hidroxilos, y la principal limitante de Arrhenius es que solo se trata de diluciones acuosas y son sustancias que son o ácidos muy fuertes o bases muy fuertes, que liberan estas sustancias como tal. La limitante de Arrhenius es esa, que solo lo hace o solo se conoce el concepto de ácido y base cuando se disuelve en agua. Pero ¿qué pasaría con el resto de sustancias químicas? Pues hay una gran cantidad de sustancias. Ahí es donde entra, repito, el concepto de teoría ácido-base del año 1932 de los señores Johannes Bronsted y de Thomas Lowry. Los dos se unen para formar lo que se conoce actualmente como teoría ácido-base, que rige todas las sustancias orgánicas. Y es la base quizás de nuestro estudio. Según Bronsted y Lowry, un ácido es una sustancia que cede un hidrógeno, ¿cierto? Mientras que una base es aquella que acepta a ese hidrógeno. Es decir, el concepto de ácido y base de Bronsted y Lowry es un concepto más que nada compartido. El ácido cede el hidrógeno, la base lo acepta. Entonces ya no hablan de un hidroxilo ni hidrógeno, sino que simplemente hablan de un compartimiento de protones. El ácido cede el protón, la base lo acepta. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, tenemos este caso que tenemos aquí, este ejemplo del ácido acético. Miren que el ácido acético, este protón que está aquí en su grupo funcional, cuando llega al agua, él lo libera, lo suelta, lo cede. Vean que se lo ha cedido a quién, a nuestra amiga el agua. Y el agua forma algo que se llamará, y que lo vamos a ver ahora más adelantico, se llama ion hidróneo. Les voy a explicar a qué se refiere eso. Y el ácido acético pasa a ser el llamado anión acetato, porque el hidrógeno lo ha cedido y el oxígeno, al ceder ese hidrógeno, ha quedado cargado negativamente. Se llama anión acetato. Bien. Entonces, bien que el ácido siempre cede el hidrógeno. Entonces, el ácido acético sería el ácido, mientras que, obviamente, el que acepta el protón sería en este caso el agua, porque el agua acepta ese protón. Se convierte en H3O más, o ion hidróneo. De los 2 hidrógenos originales ha pasado a 3. Entonces aquí tenemos a esta señorita, sería la base. La base, recuerden que es la que acepta un ion hidrógeno. Siempre la base acepta el hidrógeno, el ácido lo cede. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Un compuesto nitrogenado aromático con el ácido clorhídrico, el ácido cede su protón, la base lo acepta. Miren, aquí está el protón que ha cedido, la base lo ha aceptado y el ácido ha quedado sin un protón. Entonces este es el ácido que ha cedido el protón y esta es la base que lo acepta. Bien, esa es la definición de ácido-base de Bronsted y Lowry. Un cedido de protones por parte del ácido y una base que los acepta. En ese par, ¿cierto? Como el protón es compartido, se habla de un par ácido-base conjugado, ¿cierto? Siempre que una sustancia
dona protones y se comporta como ácido, hay otra que los acepta. Siempre ocurre eso, según Bronsted y Lowry. Cuando el ácido pierde protones, se convierte en una base conjugada que está esperando protones, y cuando una base acepta hidrógenos, se convierte en su ácido conjugado, ¿cierto? Entonces, vamos a ver ese concepto con este pequeño ejemplo que tengo aquí, ¿cierto? Supóngase que usted tiene una base que es amoníaco, NH3, tiene ácido, agua, NH4 y OH. Aquí ya puse los términos. NH3 sería la base, el agua sería el ácido, NH4 más sería el ácido conjugado y OH menos la base conjugada. ¿Por qué cada uno de ellos? Recuerden que un ácido Bronsted y Lowry dona protones y una base Bronsted y Lowry es un aceptor de protones. ¿Por qué ese señor sería base? El NH3. Vamos a comenzar por él. ¿Por qué ese sería la base? Porque al momento, en la reacción, si ustedes se dan cuenta, miren que en la reacción, él pasó de tener 3 hidrógenos a tener ¿cuántos acá? 4 hidrógenos. ¿Okay? Obviamente este señor está aceptando protones, acepta protones. Mientras que el agua sería ácido, porque si ustedes se dan cuenta, al transcurrir la reacción, él ha perdido un hidrógeno. Aquí tenía 2, aquí tiene 1 solo. Es decir, que él ha perdido su hidrógeno. ¿Y a quién se lo cede? A este señor. Entonces, esta base lo acepta, el ácido cede protones, cede hidrógenos. Entonces, al momento de esta base convertirse o pasar al otro lado de la reacción y aceptar el hidrógeno, queda como un ácido conjugado. Mientras que este señor, el agua, cuando pasa su protón, queda convertida en una base conjugada. Entonces, el ácido conjugado es una base que acepta un protón que ahora puede ceder. Entonces, es un ácido conjugado porque él, del otro lado de la reacción, ahora tiene que ceder su protón. O sea, él siendo una base, aceptó un protón, quedó con un exceso de protones. Ahora los tiene que ceder. Mientras que el ácido es aquella sustancia que accedió protón, se convierte en una base conjugada, que era un ácido que cedió su protón y ahora está listo para recibir. Entonces es una base conjugada. Recuerden que las bases siempre aceptan protones, los ácidos siempre liberan protones. El ácido conjugado es una base que se convirtió en ácido conjugado es porque él aceptó un protón, ahora queda con un exceso de protones, tiene que devolverlos. Y el ácido que libera su protón se convierte en base conjugada porque ahora cede protones y queda con libertad para recibir un protón nuevamente. Chicos, ¿entendieron esos concepticos? Ácido y base conjugada. Sí, profe. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver si me captaron. En forma de, aquí está, un pequeño ejercicio para ustedes y lo voy a poner en forma, voy a activar voy a iniciar otro sondeo para ver si ustedes responden la pregunta. A y B serían respectivamente. Vean la diapositiva, ahí les tengo. Ese ejercicio. Según la teoría ácido-base, obviamente me faltó de Bronsted y Lowry. Perdón. ¿Qué sería A y qué sería B? Miren aquí los compuestos. Tengo aquí este señor que sería A y este señor que sería B. ¿Qué sería A? ¿Qué sería B? A ver. Vamos a ver si los identifican. Mírenlo bien. ¿Quién está aceptando protones? ¿Quién está haciendo electrones? Para ver cómo están. Ustedes, a ver si me captaron el concepto. Quiero que empiecen a votar. Vamos a ver, hasta ahora 2 votos, 50-50%. Unos dicen ácido base conjugada, el siguiente par dice base ácido conjugado. Vamos a ver, incrementa la 67%, me está diciendo lo mismo. Está reñida esta competencia, 50-50. Ambas personas me están respondiendo lo mismo. Vamos a ver si con esto captamos el concepto. La opción número 1 está haciendo 60%. Vamos a ver. Sí, vamos a ver, ácido base conjugada 69%, base y ácido conjugado 37%.
La mayoría dice la opción 1. El siguiente grupo dice la opción 2, 24 votos ya. O sea, más o menos la mitad del salón está votando la opción 1, 68%. Dicen que A es un ácido y B sería una base conjugada. $32 votos, la tendencia se mantiene. La tendencia se mantiene. A 34 votos, la tendencia se mantiene, 76% la opción 1, 23% la opción 2. Veo que ya la tendencia se mantiene, 36 votos, ya una tendencia establecida. Imagínense, tenemos ya 37 votos, 76% opción 1, 24% opción 2. ¿Quién quiere hablar? A ver, ¿qué opción cogió y por qué las tomó? A ver, ¿quién quiere hablar? A ver. 40 votos, ya esa tendencia se mantiene. Observen bien la reacción y hagan su votación. Faltan 6 votos todavía, 6 estudiantes que no han votado todavía. Pero la tendencia se mantiene. Ya 78%, la gran mayoría tomó la opción 1. Y 23% escogió la opción 2, base ácido conjugado. Bien. 41 votos, la tendencia se mantiene. 41 voticos. Bueno, yo creo que el resto que votan, no sé, de pronto tienen problemas de conexión, no sé, no entiendo, pero pues estoy viendo ya 42 votos, la tendencia sigue aumentando. Profe, Sí. no sé si esté bien por lo que yo respondí, pero yo puse, por ejemplo, del HCO3, que es una base conjugada, porque según lo que usted explicó, estos se forman con un ion de hidrógeno que se le agrega. Y mire que ahí le agregamos al compuesto el hidrógeno que se le está sumando. Puede ser. Pero hay que repasar bien el concepto, ¿de acuerdo? Es una opción valedera, claro que sí. Vamos a ver. ¿Quién respondió otra opción de pronto diferente a la señorita? La segunda, porque siendo una base acepta un protón. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿A sería qué? ¿A sería qué? Según tu opción. La base. La base. Una base. La base. ¿Y B Ajá. sería qué? Un Ácido ácido El ácido conjugado. Ácido conjugado. Además Bueno. de eso, puede ceder luego el que ganó. Exactamente. Señoritos, señoritas, les comento la pregunta. Ya 43 votos, pues ya faltando solo 3 estudiantes. No sé por qué no votaron, pero no importa. La opción que se tomó, o sea, digamos, la más escogida fue el 74% votaron por la opción 1 y el 26% fue la opción 2. La respuesta correcta es la opción 2, base y ácido conjugado. Y les voy a explicar por qué. Si ustedes prestan atención en la reacción, ustedes se dan cuenta que este protón que está aquí, ¿cierto? Lo acepta A acepta ese protón. Y el otro lado de la reacción se ve que el grupo funcional carbonato, que es este que está aquí, ha aceptado ese protón y se ha convertido en algo que se llama bicarbonato. Bicarbonato. Que posee un hidrógeno de más. Esta reacción, este equilibrio químico, lo veremos cuando veamos lo que se conoce como tampón bicarbonato, que es responsable de la regulación, de una gran parte de la regulación del pH sanguíneo. Y veremos cómo funciona lo mismo y cómo sirve para el diagnóstico clínico de muchas enfermedades. Entonces, como pueden observar, A sería una base porque acepta ese protón.
Por eso es que este concepto nos sirve mucho porque nos va a permitir identificar muchas cosas químicas más adelante. Base, porque está aceptando el protón. Acepta el hidrógeno, ¿cierto? Se convierte en una base. Pero al aceptarlo, otro lado de la reacción, al volverse bicarbonato, él se convierte en un ácido conjugado. Es como cuando usted le presta plata a un amigo, ¿cierto? Si usted le presta plata a un amigo, en este caso hidrógenos, el amigo suyo queda con una deuda suya, tiene ya protones. En este caso, si pensamos en plata como en forma de protones, es lo mismo. Entonces, ese ácido conjugado tiene que donar nuevamente los protones, tiene que regresarle a usted su plata. Entonces, el ácido conjugado tiene protones que tiene que volver a ceder. Entonces, que es un ácido, porque los tiene que volver a donar. ¿Ven? Lo que él le prestaron, lo tiene que donar de nuevo. La base los acepta y al aceptarlo, él incurre en esa deuda de protones. Entonces, esa base que acepta protones se convierte inmediatamente en un ácido conjugado con un exceso de protones. Y luego él tiene que volver a regresar los protones. Cuando él regresa a protones, ya queda otra vez como él estaba. Este signo que se encuentra acá es el signo que se conoce como equilibrio químico. Es una reacción que puede ocurrir en un sentido 1-2, tanto en un sentido 2-1. Ocurre en un sentido y en el otro. O sea, puede volver a reobtener lo que se habíamos puesto inicialmente, los llamados reactivos. Los reactivos a productos y los productos a reactivos y viceversa. Siempre es lo que se conoce como equilibrio químico. Y esa doble flecha que ustedes ven ahí significa exactamente eso. Muchos sistemas orgánicos, repito, se encuentran en lo que se conoce como equilibrio químico. De hecho, muchas reacciones a nivel biológico se dan con este sistema como tal, ese sistema de equilibrio químico. Bien. Entonces, recapitulando un poquito, según Arrhenius, habíamos hablado de que los ácidos son cualquier sustancia que cede hidrógenos o protones durante su ionización, mientras que las bases ceden hidróxidos, siempre solo para sustancias en solución acuosa. Mientras que, según Bronsted y Lowry, los ácidos ceden protones, las bases aceptan protones. Es un concepto más genérico, se extiende a un mayor grupo de compuestos, incluyendo todos los orgánicos. Todos los compuestos bioquímicos, la gran mayoría de los que veamos actualmente, funcionan con este principio de Bronsted y Lowry. El tercer principio, ustedes lo tienen en lo que les compartí de Chem World, que habla del llamado concepto de ácido y base según Lewis, que habla de lo que se conoce como par electrónico. Ese sistema de par electrónico no nos conviene, o digamos, no lo extendemos actualmente, porque lo que más nos interesa, o lo que más estudia, es el concepto en bioquímica de Bronsted y Lowry, que es el concepto, la llamada teoría de ácido-base más utilizada. ¿Bien? Ahora, un ácido fuerte es aquel que se ioniza completamente, el 100%, pero un ácido débil lo hace siempre parcialmente. Entonces, el equilibrio químico, que les había comentado hace poquito, que muestra lo que ocurre en un ácido para transformarse a bases, liberando protones, ocurre principalmente con lo que se conoce como, o es lo que básicamente ocurre con los fenómenos de disociación, en el cual un átomo cualquiera, una molécula, se disocia como tal en dos moléculas o dos grupos funcionales distintos, y siempre digamos que la ionización, cuando ocurre de forma parcial, ocurre en forma de equilibrio químico. Es decir, que el ácido en este caso, él no llega enteramente a ser base, sino que puede volver a ser ácido cuando la base, digamos que comienza nuevamente a aceptar protones, que es lo que estaba ocurriendo en el ejemplo como tal. La base acepta protones, digamos nuestro ejemplo, cuando la base acepta protones, se convierte en un ácido conjugado. Es exactamente lo mismo. Entonces, la disociación, cuando es parcial, se muestra con esta doble flecha. Si fuera un ácido fuerte, hablaríamos así, HA, una sola línea, un solo sentido, y tendríamos protón más la base. ¿Ven? La línea solitaria, un solo sentido, nos dice que es un ácido, o sea, una disociación al 100%. Es un ácido fuerte, pero la doble línea de equilibrio químico nos dice que es un ácido débil. Y esta, digamos, la fuerza con la cual se disocia cualquier ácido, en este caso, nos la da la llamada constante de disociación, o K sub A. K sub A es, según las leyes de equilibrio químico, el cociente, o sea, la división entre las concentraciones o el producto de concentraciones de los productos sobre la concentración de los reactivos.
¿Bien? Esa es la llamada constante de disociación. Y esta constante nos dice qué tan fuerte es un ácido, ¿cierto? Entonces voy a hacerles aquí una pequeña preguntita. Según esta teoría de ácidos fuertes y bases fuertes, un ácido fuerte cede su protón más fácilmente. Lo que yo les decía, los ácidos fuertes, miren, esto lo saqué de Labohinsky. Ese libro lo pueden acceder también por la carpeta de OneDrive. Observen que el ácido fuerte cede sus protones, o sea, se convierte en una base, pero, y digamos la disociación aquí es 100%. La flecha que nos muestra es una única flecha, ¿cierto? Pero los ácidos débiles, miren, los ácidos débiles disocian parcialmente, hay una doble flecha. A veces la flechita más pequeña nos indica que el equilibrio químico está más desplazado en este sentido que en este. Poco en este sentido, más en este sentido como tal. ¿Bien? Entonces el ácido débil siempre aquí hay un equilibrio. Equilibrio químico. ¿Bien? Ahora, lo que les hablé de la constante de disociación o K sub A, que era igual al producto de la disociación de los productos sobre la concentración de los reactivos, nos dice qué tan fuerte es un ácido. Cuanto más alto el K sub A de un ácido, mayor es su fuerza y por ende más fuerte será, ¿cierto? Es decir, K sub A, entre más grande K sub A, más fuerte el ácido. Entre más alto K sub A. Obviamente eso significa de que, quiere decir, si K sub A es muy grande, quiere decir que el ácido disocia al 100%, se produce más base y más hidrogeniones, si el K sub A es más alto. Pero ¿qué pasa? Si ocurre lo contrario, si el K sub A es pequeño, eso indica, o lo que nos está diciendo es de que hay mucho menos de la base del ácido producido y mucho más del ácido como está producido. Entonces, obviamente, eso es lo que significa K sub A. Experimentalmente se sabe el K sub A de muchos ácidos como tal, se ha determinado, y se utiliza algo que se llama pK sub A. pK sub A es el logaritmo negativo de esa constante de disociación, ¿cierto? Eso quiere decir que si K sub A es grande de un ácido, su pK sub A será pequeño. Entonces los ácidos fuertes tendrán K sub A grandes y pK sub A pequeños. ¿Bien? Esa es la característica principal de K sub A. Aquí les tengo unos ejemplitos, voy a mostrárselos rápidamente para que ustedes vean. Se me trabó aquí un momentico. Ya, entrar acá nuevamente. Entonces, recordemos el significado de K sub A. Aquí tengo unos ejemplitos. Miren, aquí está la escala de acidez. No sé, no pasa ahora de diapositiva. Otra vez se trabó. Disculpen, chicos, si se paró la diapositiva. No sé por qué no se quiere mover. Ya, ahora sí. Ahí está la tabla. ¿Se observa? Aquí están varios ácidos. Bien. Observen que el K sub A de los ácidos, para el caso de los ácidos más fuertes, tiene un K sub A muy grande, mayor. Y aquí están los K sub A menores, más pequeños. ¿Qué pasa con el K sub A? Aquí es más grande. Pero el pK sub A es más pequeño. Recuerden que el pK sub A es lo mismo, la misma constante, pero es escala logarítmica, negativa. Si el K sub A es grande, el pK sub A va a ser ¿qué? Pequeñito. Es a la inversa. Si el K sub A es 3.0 por 10 a la menos 1, aquí es 0.52. Miren qué pasa con 3.5 por 10 a la menos 4, o sea, 0.00035. ¿Eh? Y aquí el pK sub A es 3.45. pK sub A es grande, el K sub A es pequeño. Pero ambos son exactamente lo mismo, solo que la escala difiere. Este está en una escala normal y este está en una escala logarítmica. Es que es la inversa. Chicos, ¿no hay preguntas hasta el momento? ¿No hay preguntas? No, profe. ¿No? ¿Todo entendido de K sub A, de la constante de disociación? Es importante que aprendamos esa parte.
Cuando veamos aminoácidos, vamos a retomar la parte de disociación de aminoácidos también. Aquí está otro ejemplo que muestra digamos, lo que les había comentado. Los ácidos más fuertes tienen mayores K-As. Tienen K-As mayores, pK-As pequeños. Y esos que están acá, los débiles o despreciables, tienen pK-As grandes y K-As pequeños. PK-As pequeños, correcto. Siempre es a la inversa. De más fuerte el ácido, tiene un pK-A pequeño, un K-A grande, ¿cierto? Y entre más débil el ácido, tiene un pK-A grande, un K-A pequeño. Siempre es la forma para identificar ácidos fuertes y ácidos débiles. Bien. No se les olvide nunca esa relación inversa entre el K-A y el pK-A de cualquier ácido. Recuerden, K-A es lo mismo, solo que les difiere la escala. K-A normal es un pK-A que es escala logarítmica negativa. Bueno. Retomando otro poquito también, de pronto lo vieron en sus clases en química como tal, hablábamos de lo que se llama ácidos polipróticos. Un ácido poliprótico es aquel que puede ceder varios protones al mismo tiempo. Por ejemplo, tenemos el ácido fosfórico, este que está aquí, que es un ácido que tiene 3 hidrógenos. ¿Bien? Es decir, es triprótico. ¿Por qué se llama triprótico? Porque puede ceder 3 protones al mismo tiempo. Si tuviera 4 hidrógenos, fuera poliprótico. En este caso, pues, cede 4 protones al mismo tiempo. Si tuviera solamente 2 hidrógenos, cede solamente 2 protones, sería diprótico. Es decir, dependiendo de la cantidad de hidrógenos, tenemos ácidos que pueden ceder varias veces varios hidrógenos. ¿Cierto? Entonces, el ácido fosfórico, en este caso, cede protones. Cede 3 protones en total. Cada vez que cede protones, su constante de disociación comienza a disminuir. ¿Cierto? ¿Eso por qué? Porque empieza a, digamos, a hacer cada vez más difícil soltar ese protón. Al principio es todo fácil. El primer protón que cede tiene una constante bastante alta, un caso más alto. Pero a medida que pasa una segunda disociación y una tercera disociación, el ácido va perdiendo. El caso va se va volviendo cada vez más y más pequeño. Entonces, esos ácidos van sufriendo disminuciones en su constante porque es cada vez más difícil ceder el protón. ¿Cierto? La constante neta de disociación es el producto de las disociaciones totales. Para el ácido fosfórico, que les había puesto en el ejemplo, hay 1, 2 y 3 constantes por cada protón. Entonces, cada hidrógeno tiene una constante de disociación específica. Entonces, al final, la constante de disociación total es el producto de las 3. Eso que está aquí. ¿Listo? Esto ya recuerdo. Bueno. Ahora, retomamos a nuestra amiga el agua, ya para ir finiquitando pues la clase del día de hoy. ¿Qué pasa con el agua? O sea, ¿por qué vimos toda esta parte de teoría de Arrhenius, de Bronsted y Lowry? ¿Por qué vimos que eran polipróticos? ¿Por qué vimos toda esa parte? Porque nos interesa un concepto fundamental y es el concepto de pH. Pero antes de hablar de pH, tengo que hablar del agua, ¿cierto? ¿Qué es el agua? Ácido, base, ¿cierto? O más bien es una mezcla de los dos. De hecho, el agua se conoce como sustancia anfótera. ¿Quién me puede decir qué significa que una sustancia sea anfótera? A ver. ¿Quién lo ha escuchado? ¿Quién lo recuerda más o menos? Profe, que actúa como ácido o como una base dependiendo de la sustancia a la que reaccione. Exactamente, excelente la definición. Muy bien, esa es la definición. Es una sustancia que puede actuar como ácido o como base dependiendo obviamente del entorno. Entonces el agua, a pesar de que es una molécula neutra, también se puede disociar. Pequeño, pero lo hace. Y cuando el agua se disocia, ¿cierto? Se puede transformar. Digamos, lo primero que ella hace es volverse, o se libera hidrógeno y en OH. Esa es, digamos, la principal característica que tiene el agua, que a veces muchas personas no la conocen. Químicamente hablando, el agua se ioniza, ¿cierto? Segundo, cuando el agua se ioniza, el protón que ella suelta puede interaccionar con otras moléculas de agua alrededor. Digamos que yo tengo esta agua contenida en este beaker que está aquí, ¿cierto? Aquí tengo agua. Entonces hay muchas moléculas de agua, muchas moléculas. Cada una de esas moléculas suelta un protón. Al soltar protones a otra molécula de agua, ¿cierto? A otra molécula de agua,
ese hidrógeno más una molécula de agua se convierte en lo que se conoce como ion hidróneo, que es agua que se ha convertido en un ácido conjugado, una sustancia que tiene 3 protones a diferencia. Esa agua sí existe, es decir, esa molécula de ion hidróneo sí existe normalmente para el agua, y eso hace de que los protones salten entre molécula y molécula, produciendo este equilibrio químico que les estoy mostrando acá. Esa movedera de protones, valga la palabra, ¿cierto? Esa movedera de protones es lo que garantiza que, por ejemplo, el agua sea bastante reactiva y que reaccione también con ácidos y con bases. Por eso es que Arrhenius usaba tanto el agua para hacer reaccionar sustancias. Pero recuerden que el agua también se encuentra incluso en los tejidos vivos. Entonces, esa gran reactividad del agua se debe a esos saltos de protones, a esa gran reactividad y a la obtención de este ion hidróneo. Y les voy a explicar por qué. Precisamente, el agua se puede ionizar. De hecho, el agua no se ioniza como tal de una manera sencilla, sino lo hace más fácil todavía. Lo hace de una forma automática, ¿cierto? Es decir, el agua se puede auto-ionizar. Esa auto-ionización del agua, estoy esperando que la diapositiva cambie, no se está pasando. Esta es la que quiero mostrarles. Esa ionización del agua, me deja pasar lo que quiero. Bueno, está. Esa ionización del agua genera lo que se conoce como producto iónico. Bien, entonces el agua, como les decía, se puede auto-ionizar. Ella libera protones automáticamente, los va liberando, ¿cierto? Y lentamente, con otras moléculas de agua, ella produce hidróneos. Entonces, esa característica permite que el agua en unos momentos se vuelva ácido, o sea, libere protones, y en otros momentos acepte como tal. Entonces, esa dualidad le confiere el carácter anfótero. Por eso la compañera dijo muy bien, es una sustancia anfótera es aquella que se convierte como ácido y como base al mismo tiempo. El agua tiene esa característica. Y al ser anfótera, el agua tiene obviamente una disociación pequeña, pero lo hace de forma automática. ¿Por qué? Porque los protones pueden saltar de una molécula de agua a la otra. Entonces, al hacerlo, obviamente hay un producto de disociación del agua que se conoce y se le pone, llamamos el valor de KW o constante de disociación del agua. Se ha determinado ese valor a 25 grados centígrados y se ha encontrado que es igual a 1.0 por 10 a la menos 14. Es un valor bien chiquitico. El agua se ioniza, pero lo hace automáticamente, pero de una manera muy chiquitica. O sea, el agua prácticamente es un ácido débil, pero bien débil, de los más débiles que existen. Y ese producto iónico del agua, o esa constante disociación, equivale a la concentración de hidrógenos que libera el agua, más la concentración de hidroxilos. ¿Ven? Entonces, ese producto iónico del agua es constante, es un valor que es constante y que siempre se va a mover dependiendo de que se disuelva. Si el agua es anfótera, o sea, si conserva propiedades ácido y base, si yo juego con estas sustancias, con estos protones y estos hidroxilos, yo puedo volver al agua más ácida o más básica. Ese movimiento, ese jugar con el producto iónico del agua, la convierte en una sustancia que en presencia de un ácido, esta se acidifica y en presencia de una base se basifica. En pocas palabras, el concepto de pH viene precisamente de cómo podemos jugar con ese producto iónico del agua. Si consideramos agua pura, ¿cierto? El agua pura tiene concentraciones iguales de hidrógenos y de hidroxilos. Pero cuando yo en una solución acuosa disuelvo un ácido, la concentración de hidrógenos se incrementa. Pero si adiciono una base, la concentración de hidrógenos se baja en comparación con la concentración de hidroxilos. Entonces tengo 3 casos. En un primer caso, cuando la concentración de hidrógenos, o más bien el producto iónico del agua se desplaza más hacia una concentración elevada de hidrógenos, estamos hablando de que el agua se está acidificando. Pero cuando, en un segundo caso, la concentración de hidrógenos baja porque estoy adicionando una sustancia que aumenta o incrementa la concentración de hidroxilos en comparación con lo de hidrógeno, entonces tengo el caso número 2, donde estoy adicionando, o lo que está ocurriendo es de que estoy basificando hacia agua. Entonces, ese movimiento de ese producto iónico es lo que es responsable del concepto de pH.
toda sustancia que se disuelva en agua que mueva el producto iónico hacia incrementar la producción de hidrogeniones se conoce como ácida, mientras que las sustancias que muevan el equilibrio químico más hacia la producción de hidroxilos se llaman básicas. Y las neutras son aquellas que conservan el producto iónico del agua. El agua es neutra, precisamente, porque conserva su producto iónico. Pero hay sustancias que, repito, mueven más hacia concentrar hidroxilos y hay sustancias que lo mueven más hacia producir hidroxilos. Entonces, las ácidas aumentan la concentración de hidrógenos, las básicas aumentan la concentración de hidroxilos. O más bien, las ácidas incrementan los hidrogeniones y las básicas disminuyen la cantidad de hidrógenos, porque hay mucho más hidroxilo. Bien. Eso es lo que básicamente permite determinar que existan naturalmente tres tipos de sustancias. Las sustancias neutras, las sustancias ácidas, un momentico, perdón, se me trabó acá la... Aquí está. Soluciones, vamos a ver. Neutras, ácidas o básicas. Esos son los tres grandes tipos. ¿Están viendo ahí lo que se acaba de poner? Chicos, no los escucho. ¿Están viendo lo que se acaba de poner ahí? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Yo veo la diapositiva como extendida. No se ve lo que les acaba de poner. Neutras, ácidas o Sí, básicas. profe, está extendida. Se ve No se ve lo como- que usted está poniendo. No se ve completa, profe. No se ve totalmente salgo. completo. ¿Y ahora sí se ve? Ya, ahora sí, profe, ya. Bueno, chicos, eso es básicamente, pues, digamos, la primera parte de lo que es el concepto de pH. Digamos que con ese sentido, o sea, moviéndonos sobre el producto iónico del agua, podemos identificar sustancias ácidas, básicas o neutras en este caso. Entonces, las ácidas siempre incrementan la concentración de hidrógenos y las básicas disminuyen esa concentración de hidrógenos. Entonces, siempre habrán esos dos grandes tipos de sustancias como tal. Bien, no hay preguntas hasta el momento, chicos, de lo que he comentado, de lo que he hablado. Profe, como las ácidas aumentan y las bases disminuyen. Sí, exacto. Las ácidas van a incrementar la concentración de hidrógenos disueltas en agua, mientras que las básicas disminuyen esa concentración de hidrógeno. Entonces, ese vaivén, ese juego de los hidrógenos, ¿cierto? De los iones hidrógeno, es lo que es responsable del pH. Algunas sustancias, cuando entran en contacto con el agua, incrementan la concentración de hidrógenos disueltos. Son las ácidas. Y incrementan el producto iónico más hacia la concentración de hidrógenos. Pero hay sustancias que, digamos, que disminuyen la concentración de hidrógenos. Al disminuir la concentración de hidrógenos, hace de que el producto iónico se desplace más hacia el hidroxilo. Por ende, estas que están acá son las básicas, que disminuyen la cantidad de hidrogeniones, mientras que las que suben la cantidad de hidrogeniones disueltos son las ácidas. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre principalmente, lo que ocurre después es que se tiene que medir o se estableció un sistema de medida de esa cantidad de hidrógenos que se incrementaban o disminuían en solución. Entonces, las soluciones ácidas y las soluciones básicas se pueden medir. Y ahí es donde transcurre el concepto de pH. El pH es la medida, una medida de qué tanto una solución es ácida o qué tanto es básica, usando la concentración de hidrogeniones. Repito, si la concentración de hidrogeniones de una sustancia, cuando ella entra en contacto con el agua, se incrementa o incrementa la cantidad de hidrogeniones, es una sustancia ácida. Pero una sustancia básica es aquella que disminuye esa concentración de hidrógenos. Aquí tenemos esta gráfica, por ejemplo. Miren que el ácido incrementa la concentración de hidrógenos y la base disminuye la concentración. Miren que aquí este es el ácido, miren el ácido. Y esta es la base. Aquí el ácido, la concentración de hidrógenos es máxima. Aquí la concentración de hidrógenos es mínima, es pequeña. Miren que la línea azul lo dice todo. En las básicas se incrementa, la línea naranja se incrementa hacia la producción de hidroxilos,
mientras que en las ácidas se incrementa la producción de hidrógenos. Y en las básicas ocurre exactamente lo contrario. Baja la concentración de hidrogeniones y incrementa la cantidad de hidroxilos. ¿Ven? Con ese sistema, entendiendo eso bien, ustedes ya están del otro lado. Porque el pH solamente es la medida de qué tanto cambia la concentración de hidrógenos. Obviamente un ácido tiene más hidrogeniones, la base va a tener menos como tal. Bien. Ya para concluir, les dejo esa diapositiva como tal para eso, para comentarles de que para la próxima clase, digamos, voy a dejar un tallercito para que ustedes repasen la parte de pH, es decir, que ustedes lean un poquito más y trabajen esa parte del concepto de pH para que lo interioricen. La próxima clase comentaremos o hablaremos un poquito de lo que es la definición de pH, ¿cierto? La escala de pH también, qué significa, cómo se da, ahí estoy pasando algunas de las mismas, tal. Vamos a repasar algunas formas de cálculo. Les sugiero que por favor para la próxima clase pues tengan a la mano una pequeña calculadora, si la tienen, una calculadora científica como la que les estoy mostrando en la diapositiva, ¿cierto? Vamos a hacer pues algunos pequeños ejemplitos como para, digamos, hacer esa parte, pero el taller les va a servir como para ir habiendo ese paso en eso. Y luego nos iremos al principio de amortiguamiento de pH. Con eso vamos a ir cerrando el capítulo. Por eso hablaremos de la ecuación de Henderson-Hasselbalch y pues con la ecuación de Henderson-Hasselbalch nosotros vamos a trabajar la última parte de la unidad que tiene que ver con aplicaciones. Entre ellas principalmente las aplicaciones que nos interesan, las aplicaciones bioquímicas. Para la próxima clase voy a dejar de pronto probablemente de forma de ejercicio dentro de la clase unos casos clínicos, voy a ver si los traigo en forma de sondeo para que ustedes los hagan. Anotar aquí entonces esa parte. Y recuerden, voy a estar pasando en el transcurso del día un pequeño taller de aplicación de la parte de pH para que también lo suban parecido a como hicieron con el taller de agua. Para la próxima clase, obviamente, para de aquí a dentro de 8 días. ¿Listo? Listo, profe. Ese también es en grupo. Profe, Usted individual. explica El taller cuando lo suba. sería así, más o menos con los mismos grupitos de agua, puede ser, para hacerlo más sencillo. Son unos ejercicios sencillos. Vamos a incluir algo de Henderson-Hasselbalch como lo que estoy mostrando ahí en la diapositiva para que ustedes como que recuerden esa partecita, para que lo hagan. Ahí están mis diapositivas para que vayan ya leyendo eso. La próxima clase retomamos todo este temita, terminamos pH y si nos queda tiempo pues ya comenzamos de una con carbohidratos, si nos queda tiempo. Pero la próxima clase es como que afianzar la parte de aplicaciones, la parte de, por ejemplo, de acidosis metabólica, toda esa partecita vamos a repasarla. Y algunas ecuaciones que tienen que ver con las aplicaciones en la sangre que yo les había comentado del primer día. Y vamos a ver si traemos algunos ejemplitos, unos casos clínicos para que ustedes los apliquen. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, chicos, entonces muy atentos a la plataforma de Canvas. Fue un gusto verlos. Nos vemos entonces en la próxima clase, Dios mediante. Hasta Muchas luego, bendiciones a Listo, todos. profe, gracias igualmente. No, que pasen profe. muy bien. Buen día. Para ustedes, feliz día.